Muy bien, muchísimas gracias, Ezequiel. Y se nos fueron todos los presentadores a quien iba a agradecer, pero muy amable por las presentaciones, por la diversidad y pluralidad de experiencias que vamos acumulando hasta ahora. Quiero presentar entonces ahora a un querido amigo, Mauricio Cabrera. Se define como narrador, creo que es un poco de todo, narrador, influencer. En muchas de las ocasiones que tuve la posibilidad de escucharlo, a veces duele un poco porque nos amenaza, o nos desafía, mejor para no decir amenaza, pero es muy bueno tenerte con nosotros. Ya tiene 18 años de experiencia en la industria de medios digitales. En mayo del 2017 fundó Storybaker, en Media Lab enfocado en crear las historias más atractivas en torno a la industria de medios. También lo incluye un Coffee Podcast en el que entrevista a gente brillante. A mí parece que nunca me entrevistó. Detrás de los editores más grandes y creadores de contenido más talentosos de México y de América Latina. Un gustazo. Estuvimos hace poquito en Cali con Maca, donde dio una conferencia académica prácticamente a alumnos de la Universidad del Norte de Cali y a esta agrupación de 26 universidades, facultades de periodismo, que la CIP tiene en su seno como un sistema de acreditación para que las escuelas de periodismo continuamente se vayan adaptando o sus currículums se vayan adaptando al mercado laboral. Así que gracias. Ricardo, muchas gracias a todos. Sé perfectamente que estoy en desventaja frente al resto de las conferencias. Primero, porque es la última. Segundo, porque están cansados. Eso ya sería suficiente. Tercera, cuando se rumora que hay cerveza en el cóctel, pues es todavía más fuerte el tener el compromiso de entretenerlos. Entonces, haré todo lo posible por tener algo de dignidad y entretenimiento para ustedes. Hay otro punto que es una desventaja para mi conferencia. ¿Cuál es? Decir que voy a hablar de Web3. ¿Y por qué digo que es una desventaja? Porque a todos nos queda claro que así como el año pasado hablábamos de NFTs, de criptomonedas, ahora resulta que esa tendencia ya no la creemos. Ahora resulta que el valor que veíamos ya no se lo vemos porque muchos invertimos el dinero, poco que dan los medios de comunicación, en bitcoins y terminó saliendo peor. Y algunos otros, los que tenían mucho dinero, se pusieron a invertir como coleccionistas de arte, nada más que ahora en arte digital, y a la gran mayoría tampoco es que le fuera muy bien. Entonces, de pronto, ese pilar sobre el futuro de los medios de comunicación no existía más. La Web3 es cosa del pasado. Después llegó Mark Zuckerberg, también en el mismo contexto, y nos decía, el futuro es el metaverso. Eso lo hizo cuando el presente de Meta, de Facebook, se empezó a poner muy complicado y que dijo, bueno, pues si en lo terrenal tengo tantos problemas, me voy a ese futuro metaversal donde sí me lo van a comprar. Se lo compramos durante un rato, hubo conversaciones, ¿y qué termina pasando? Pues que también ahora decimos, el metaverso en realidad va a llegar, pero todavía no está ahí. Resulta que a veces lo que más nos sorprende y de donde nos llegan las alegrías es de lo que menos pensamos. La más alegre noticia que ha tenido Meta en los últimos meses, en las últimas semanas, es la réplica de Twitter con Threads, que llega a más de 100 millones de usuarios en cuestión de días. Ahora ya no sabemos qué hacer con Threads, pero cuando menos ahí está. Un producto del 2006, curiosamente, dando alegría a Mark Zuckerberg. De ese tamaño es la disrupción y lo desafiante a lo que nos estamos enfrentando. ¿De qué sí siempre quieren hablar los medios de comunicación, la gente de los medios de comunicación? Lo digo para bien y para mal. De Google. Si yo les prometiera los tips para conquistar el algoritmo de Google, estaríamos todos atentos y haciendo las mismas preguntas de siempre. No nos gusta muchas veces el contenido que tenemos que hacer para llamar la atención en Google, pero lo hacemos porque eso es lo que hay que hacer para poder sobrevivir. En eso estamos, en eso está la industria, en un modelo de supervivencia principalmente. Y se entiende perfectamente por qué, porque nuestros trabajos van de por medio, porque la continuidad de nuestras organizaciones periodísticas van de por medio. Pero tenemos que aceptar también, sobre todo en estos espacios, que este tipo de conversaciones no son más que soluciones temporales
a algo que está cambiando de fondo y que si nosotros no cambiamos de fondo, no vamos a estar en una mejor situación. Simple y sencillamente vamos a ir mudando de organizaciones a las que necesitamos. Los medios locales, por ejemplo, la gran mayoría, y tiene que ver también con grandes carencias económicas en la geopolítica latinoamericana, pues la gran mayoría depende de las inversiones del gobierno o de los grants que nos da Google, que nos da Meta. Ahora estamos preocupados porque Meta dice que ya no quiere nada con las noticias, entonces tenemos que buscar a quien nos dé nuevos grants y está OpenAI. Pero seamos honestos, ese no debería ser el camino que sigan los medios de comunicación. Ese no debería ser el camino único que vemos para la industria, porque a final de cuentas el periodismo como tal, más allá de su naturaleza de negocio, debería tener y debería buscar una trascendencia social. Y esa trascendencia social no se hace únicamente, no se construye únicamente satisfaciendo al algoritmo. También estamos fascinados ante la inteligencia artificial. El metaverso, al carajo. La Web3, al carajo. Lo de hoy es la inteligencia artificial. Y como lo decían en la mañana, frente a la inteligencia artificial hay dos escenarios. El optimista, que es el en el que decimos, todas estas herramientas van a hacer más fácil el trabajo del periodista y por tanto, los periodistas se van a enfocar en el trabajo que verdaderamente pueden hacer para crear buen periodismo. Y el pesimista que es el que dice que la gente que dirige los medios de comunicación, en una gran cantidad de casos, va a optar por sustituir a los humanos para permitir que nos llenemos de contenido algorítmico. No sé ustedes de qué lado están, si del lado optimista o del lado pesimista. No sé si en público reconocerían que están más del pesimista que del optimista o no. Eso ya depende de cada uno de ustedes. Lo que sí sé es que si atendemos a cómo se han comportado los medios desde hace tiempo, tendríamos que ser más pesimistas que optimistas. ¿Por qué? Pues porque la realidad es que si bien este contenido algorítmico posiblemente carecerá de diferenciación, salvo que le demos los prompts correctos, hace tiempo ya que el contenido de uno y otro medio carece de diferenciación. Uno de los grandes problemas del periodismo hoy, al momento de crear contenido, es que nos fundamentamos en las mismas estructuras, en los mismos modelos y por tanto estamos comoditizados. Si nosotros atendemos a esa comoditización del contenido que hicimos con los seres humanos, cuesta creer que de verdad aprovecharemos esta oportunidad de crear contenido algorítmico para entonces decirle al periodista, ¿sabes qué? Que ahora sí llegó tu momento de hacer contenido de calidad. Porque aparte durante tanto tiempo dejamos de hacer contenido diferenciado que de pronto te encuentras con la realidad de que hay muchos periodistas hoy que no tienen un estilo propio al momento de presentar sus contenidos, que no tienen una narrativa propia, que no saben cómo contar una historia con un estilo determinado. Los acostumbramos a los redactores a maquilar, los acostumbramos en muchos momentos incluso a firmar como redacción. Ese era uno de los castigos cuando eras becario en los medios, a mí me tocó, que era firma como redacción. Eras un fantasma que no existía para la audiencia, pero tú estabas escribiendo. Eso tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque hoy un creador desde su primer post, desde su primer video, desde su primer tweet, está teniendo una cara y por tanto está ganando audiencia. ¿De qué quiero entonces que hablemos? De los dolores más profundos que nos aquejan como industria, que no tienen que ver necesariamente con lo tecnológico, que no tiene que ver necesariamente con todo lo que se hace para optimizar contenidos. ¿Y cuál es ese dolor central? Para mí el dolor central es la falta de relevancia cultural. Vamos a estar hablando mucho en esta conferencia de la relevancia cultural, que para mí la relevancia cultural es la reacción que tiene una comunidad frente a lo que nosotros estamos haciendo. Este momento es uno de los muchos dolorosos que han pasado los periodistas, particularmente los deportivos, a últimas fechas. Vemos a Luis Enrique con Ibai, unas semanas después de haber fracasado con la selección española en el Mundial, está en la casa de Ibai. Lo mismo pasó cuando, en el momento de su presentación, Ibai se reúne con Lionel Messi. Es cierto que no le hace ningún tipo de pregunta extraordinaria, pero hay un acceso, hay una relación, hay una repercusión que va mucho más allá de lo que pudo tener un medio de comunicación.
son espacios que hemos ido perdiendo, a veces porque hemos perdido la confianza de esas fuentes. Es cierto también que aquí se corre otro tipo de riesgo que no es objeto de esta conversación, que es lo que yo llamo body journalism o esta especie de periodismo compa, periodismo entre amigos, donde no se pregunta nada incómodo. No estoy diciendo que ese sea el camino, pero sí que tenemos que reconocer que la actitud, la postura, el cómo nos hemos encaminado a las cosas ha hecho que caigamos en la intrascendencia. ¿Qué otro elemento es una demostración de una falta de relevancia cultural de los medios? Mientras nosotros vemos despidos en ESPN, por ejemplo, que hoy experimenta una grave crisis existencial y económica a partir de los problemas financieros de Disney, pues te encuentras con que los creadores llenan el estadio del Barcelona y en unos días más el estadio del Atlético de Madrid. ¿Cómo es que organizaciones enteras no tienen la conexión humana, la conexión emocional con la audiencia para poder llenar a veces un café, un restaurante, un bar, y un creador o una serie de creadores en este caso es capaz de lograr esto? A esto es a lo que nosotros debemos aspirar. Debemos aspirar a crear conexiones humanas con la audiencia y que esa audiencia, por tanto, se convierta en comunidad y que crea en nosotros y que les estemos entregando servicios, experiencias que ellos quieran valorar. Pero pasa que nos hemos enfocado 100% en la tecnología. En lo que respecta a la construcción de relaciones humanas, no hemos hecho prácticamente nada. Los medios de comunicación están centrados en la batalla de Comscore, en la batalla de la presunción de los millones de páginas vistas y de los millones de usuarios únicos. Es así. ¿Qué también ha ocurrido en este tiempo? Bueno, es otro factor humano que nada tiene que ver con la tecnología. Hemos perdido la confianza de la gente. ¿Y qué termina pasando cuando pierdes la confianza de la gente? Pues llega a normalizarse el que desde el gobierno mismo se vea como opositor al periodismo y que en la conferencia mañanera del presidente de México se puedan observar los supuestos ingresos de un periodista que tenemos que decir de oposición. Es triste primero que normalicemos que un presidente en un evento público frente a medios de comunicación exhiba los supuestos ingresos de un periodista. Pero que también es lamentable que el medio, digamos, que más ha dado de qué hablar durante el sexenio de López Obrador en México, claramente también está financiado por la oposición. No es negocio como medio de comunicación, es un éxito como aparato de oposición, pero los números evidentemente no dan. Otra muestra también de cómo hoy es la realidad de los medios de comunicación. Y pueden ver la calidad del gobierno mexicano cuando vemos Washington Post, que ahí hay un pequeño error con la G y demás, pero bueno, son typos consistentes en nuestra época. A ver, ¿qué pasa entonces? Los medios de comunicación están fallando en la confianza con 3 elementos clave. Sus colaboradores, que con colaboradores me quiero referir también a la gente que está trabajando con los medios. Hay un cambio cultural que tenemos que experimentar y entender, que es que los medios han de establecer colaboraciones y acuerdos nuevos con la gente que ahí trabaja. Porque si no lo hacen así, el talento de mayor calidad se va a terminar yendo de los medios de comunicación. Hoy cuando hablo con cualquier cantidad de medios me dicen, es que yo les pido que hagan TikTok y al final no lo quieren hacer. Está mal desde mi punto de vista que no lo quieran hacer, pero también les digo, ellos tienen algún tipo de incentivo para poder hacer el TikTok en tu medio en vez de hacerlo por cuenta propia. No, es parte de su trabajo porque ellos firmaron tiempo completo. Reconozcamos que hoy la exclusividad está cada vez más desafiada, que esa exclusividad no debería venir en un contrato para un redactor, que no es que le vayas a cambiar la vida con ese contrato. Necesitas más bien reconocer cómo hay una serie de nuevas tareas con objetivos medibles que pueden derivar o no en un potencial beneficio, ya sea económico o de otro tipo. Y a partir de eso, pues crear una serie de acuerdos vivos, mucho más dinámicos, que te ayuden a establecer la relación con tu talento. Antes estábamos acostumbrados a que los talentos, ese concepto incluso, solo existía en radio o en televisión. Y a veces hasta los sobrevalorábamos, porque esa es una realidad en esas industrias. Pero en los medios
escritos y digitales, salvo a los columnistas, era de, bueno, los redactores, ¿no? Y los ponías a hacer cualquier cosa por el mismo sueldo. Eso tiene que cambiar. Se tiene que entender que los medios de comunicación son plataformas, como al final también lo es Spotify, también lo es Netflix, para que la gente haga su trabajo. Y si ese trabajo a título personal termina trascendiendo, pues quizás es justo que esa persona tenga un factor variable, como lo tienen muchos en el equipo de ventas de los medios de comunicación. Han perdido la audiencia, la confianza de la audiencia, que en un ideal, si se construyera esa confianza, sería comunidad, y han perdido por completo la confianza de los inversionistas. Vemos todas las historias de medios de comunicación y hoy son muy pocos los que se atreven a invertir en medios porque no hay un camino claro y porque aquellos que levantaron inversión, los grandísimos casos, aún así han sufrido. ¿Por qué pongo la imagen de Cristiano Ronaldo? Porque a mí, como buen futbolero, siempre se me quedó grabado ese momento en el que Cristiano Ronaldo dice Coca no, agua sí. Y coincidentemente las acciones de Coca caen. ¿Qué termina pasando? Que cualquier cantidad de medios a nivel mundial hablan de que Cristiano Ronaldo hundió las acciones de Coca-Cola. Eso fue una mentira. Eso fue una mentira porque incluso cuando Cristiano habla de Coca no, ya se estaba recuperando un poquito la acción de Coca-Cola de una caída que tuvo que ver con el pago de dividendos trimestrales, no con lo que dijo Cristiano Ronaldo. Y el porcentaje de medios que corrigieron fue mínimo. La trascendencia y la gente se quedó con la idea en la cabeza de que Cristiano Ronaldo había hundido las acciones de Coca-Cola. Es decir, los medios sí han mentido en algunos casos. Los medios sí han publicado fake news en algunos casos. Los medios en ocasiones sí se han vendido a los medios de comunicación, al gobierno, perdón. Entonces, reconozcamos que hay errores que nosotros hemos cometido en el camino, que no todo es un invento de los políticos para desprestigiarnos, sino que les hemos dado algunas armas para poderlo hacer. La confianza no solo se alcanza con información comoditizada, unilateral y deshumanizada, así no lo vamos a lograr. ¿Cómo sí lo vamos a lograr? Buscando interacciones duraderas, memorables y de calidad. ¿Y a qué me refiero con esto? A que los medios de comunicación deben ampliar la función, la percepción de lo que ellos consideran que deben hacer. Considero que la industria lleva mucho tiempo obsesionada con la información, que es como estar viendo el árbol. Ese árbol es el que nos lleva a decir, tengo que llevar estos breaking news, tengo que mandar a esta gente a este partido, tengo que estar haciendo lo mismo que todos porque eso es lo que he de perseguir. La realidad es que ese es un error. Pensemos que un medio de comunicación, al día siguiente, el 90%, siendo optimista, de su contenido ya caducó. El 90% de su contenido ya carece de valor. ¿Qué se tiene que lograr? Pues se tiene que trabajar mucho más en tener este archivo de publicaciones interesantes para la gente que siga teniendo valor. Y a este respecto, me parece que el bosque de los medios de comunicación es en realidad así. Tienes la información en el centro, es tu punto de partida, pero más allá de eso, tienes un ángulo específico para captar el interés de la gente, para ayudarla a descubrir historias, para explicarle qué es lo que está ocurriendo, para educarla, que incluso hay algunos medios de comunicación que han empezado a esbozar el desarrollo de cursos en torno a temáticas profundas como el calentamiento global, para aceptarnos como guías, para inspirar y para influir. Y del otro lado tenemos el centro de reunión, que es donde conversamos. A mí me duele mucho cuando me entero de medios de comunicación que dicen, a mí eso de estar moderando me quita mucho tiempo, me parece caótico, voy a dejar que lo hagan otros. Pero después se quejan de que la audiencia esté hablando de sus contenidos en otros espacios. Recordemos hace años, en los comienzos de los medios de comunicación en internet, que había foros de opinión y esos foros se autogestionaban y representaban una parte significativa de tráfico. Entonces, trabajemos sobre ello. Entretener. Claramente el New York Times lo tiene claro. Lo tiene claro no solamente en términos de poner el juego, sino de cómo lo hace. Lo hace creándote un hábito. Es un crucigrama diario de distintos niveles, pero es uno. Es un juego diario. Eso te crea un hábito.
ocurre por la mañana. Y es posible que ahora muchos, de cuando en cuando, estemos suscritos al New York Times, de cuando en cuando nos demos tiempo de informarnos ahí, pero tengamos el hábito de estar jugando o de estar escuchando su aplicación de audio, que también se presenta como un servicio. Y luego están co-crear y pertenecer. ¿Y por qué digo que es importante co-crear y pertenecer? Porque cada vez más el verdadero efecto de las cosas, la verdadera trascendencia se mide a partir de la reacción de la sociedad. Sé que en Argentina vivieron el caso de la Casa de los Famosos, del Gran Hermano, mejor dicho. Sé que en Estados Unidos vivieron el caso de la Casa de los Famosos. En México estamos viviendo el caso de la Casa de los Famosos. ¿Por qué revive un formato de 1999? Básicamente por la capacidad de viralización que entrega TikTok para que la gente esté creando clips de lo que ahí pasa y entonces alcanza miles de millones de visualizaciones. Pero eso no lo hacen solo las cuentas oficiales de esos programas. Se logra a partir de la reacción de la audiencia, que es lo mismo que pasa en la Kings League, que es lo mismo que pasa en muchos de los formatos de los streamers que sí que están impactando. Entonces se trata de construir eso. Hablemos ahora de medios que no necesariamente parecen los típicos medios de comunicación. Este juego es hecho por un, llamemos, medio de comunicación. Es un medio mexicano, Pictoline, que su producto mínimo viable fue una historieta a la que ellos bautizaron como Bacon. Es un caso de engagement único en toda Latinoamérica y yo diría que a nivel mundial, porque ellos empezaron publicando una historieta. Tienen dos atributos, la capacidad de sintetizar información y la capacidad de ilustrar, de graficar esa información. ¿Qué hicieron? Lanzaron ahora este juego. ¿Este juego es información o no? La respuesta es que sí, porque es un juego a lo Tinder en dinámica de verdadera falso. Haces swipe a la derecha o swipe a la izquierda dependiendo de si es falso o verdadero y vas ganando puntos. ¿Qué le ofrecen a las marcas? Les ofrecen decks específicos. Entonces tú puedes jugar y entras a un paquete de preguntas sobre series de Netflix. Y les ofrecen también la inteligencia de la audiencia, de las respuestas de la audiencia. Entonces, pues fíjate que en lo que respecta a series, la gente sabe más de las series de HBO Max que de las series de Netflix. Eso es entretener. Eso es comprender lo que puedes hacer con la información y con el conocimiento para convertirlo en algo más. Y este mismo medio de comunicación está por estrenar en HBO Max su serie La vida secreta de la mente, basada en un libro. Van a tener, me parece que eran 8 episodios, es de próximo lanzamiento y de nueva cuenta es un estilo, es un recurso, es un producto que construyó que va a tener un impacto a través de una plataforma que no es la que pensaríamos para un medio de origen digital. Hacia allá tenemos que ir. Johnny Harris es un gran caso de cómo puedes humanizar el estilo. Él es un periodista que se hizo en Vox, el espacio explicativo por excelencia en Estados Unidos, que decide salirse. Es un periodista independiente, ya con millones de suscriptores en YouTube, que también lanza una plataforma de cursos para viajeros, a los que les explica pues cómo crear contenido cuando viajan y demás. Es un emprendedor al que vale mucho la pena. Este es otro elemento, una clara muestra de hacia dónde, desde mi punto de vista, deben ir los medios, que es hacia la suma de nichos. Desde mi perspectiva, los nuevos medios, incluso los especializados, deberán ser una suma de nichos o subnichos en vez de decir yo cubro toda esta categoría. Porque ¿qué pasa hoy? Está el de deportes, que en realidad es 99% fútbol y 1% cuando algo importante ocurre del resto. Y la realidad es que hoy lo que queremos son esos subnichos. ¿Por qué me gusta POC, que es un caso aquí en Estados Unidos? Primero, porque ellos lo que dicen es, a nosotros nos interesa la lucha por el poder y el dinero en el corazón político, que es Washington, en el corazón financiero, que es Wall Street, en el corazón tecnológico, que es Silicon Valley, y en el corazón del entretenimiento, que es Hollywood. A partir de eso, se asocian con una serie de periodistas especialistas en eso, y entonces generan la misma cantidad de newsletters, 4 newsletters. Van atrapando a las comunidades interesadas en esos temas, los juntan y entonces obtienes por resultado una suma de comunidades que te da además una audiencia con data.
que puede acceder a conversaciones, a conferencias con estos autores. Te enteras de los insights que ocurren en la industria. Eso es algo especializado que se sale de la dinámica de millones de usuarios, es por suscripción y tiene elementos de adquisición a través de podcast. ¿Qué otra tendencia estamos viendo? Los creadores dejando de lado el individualismo para también empezar a crear sus propias organizaciones mediáticas. Este es el caso de Post United, a quien vemos a la derecha es a DJ Mario, es un streamer que tiene un equipo en la Kings League, bueno, youtuber más que streamer, que tiene el 20% de este medio de comunicación, Post United, más de 6 millones de seguidores. Esto lo vamos a ver cada vez más, a los creadores corporativizándose. ¿Por qué les pongo a KSI? Porque KSI es uno de los creadores que más subreddits tiene en Reddit, valga la redundancia, y lo que es interesante es que tiene una comunidad que co-crea, como se los decía, con él. Entonces, ¿qué termina pasando? Cuando él se va de vacaciones, hay una comunidad en Discord y en Reddit que se pone a generar memes sobre él, de tal modo que aunque él no está presente, hay contenido sobre él. Eso es lo que tendríamos que buscar los medios. Oye, ¿cómo yo como medio empiezo a tener una fuerza creativa que me da tips, que me da consejos, que crea contenido conmigo? Actuality es posible que ya lo conozcan, es el medio en español con más seguidores en TikTok, al menos el medio de información general con más seguidores en TikTok. Y es interesante porque fueron 4 mujeres españolas con una misión bastante clara, traducir los periódicos. ¿No producen contenido original? Mayoritariamente no. Me parece que es algo extraordinario lo que hacen, no, pero supieron entender muy bien el timing para hacerlo, supieron meterse a la categoría de noticias en el momento correcto, ahora ya están asociadas con un medio establecido y representa la apuesta de ese medio establecido para conectar con la generación Z, que también lo tenemos que hacer y tenemos que entender que esa generación Z solo llegará a través de la información fundamentada en video rápido y que quizás si logramos construir interés, entonces después habrá un consumo hacia la lectura. Vamos a hablar brevemente de la Web3 porque es aquí donde empiezo a estar convencido de que cuando menos los fundamentos de la Web3 tienen algo de valor. Esto que estamos viendo es una función que se llama splits en Mirror. Mirror es, digamos, el equivalente a Medium, nada más que de la Web3, es decir, para publicar contenido, para publicar tu trabajo y demás. Lo que proponen aquí en Mirror es que se pueda compartir la propiedad de una pieza creativa. Entonces, imagínense que yo platiqué con Ricardo Trotti y él me dio una idea para un texto que yo decido escribir. Yo decido de inicio darle el 5%. Y ese 5% lo va a acompañar por siempre mientras siga existiendo este producto. Y luego contrato o busco a un ilustrador y a ese ilustrador le doy el 10%. Es una forma de tener un trabajo colaborativo, de proponer un círculo virtuoso que claramente contrasta con que los medios de comunicación intentamos muchas veces darle la vuelta a las cosas para no citar siquiera a un competidor. Este sin duda sería un mejor escenario que el que tenemos hoy. Y por eso vale la pena analizar cuando menos los fundamentos de lo que nos están presentando. Si vemos este caso, es un medio de comunicación, de nuevo, no parece medio de comunicación, es la mascota, si le queremos llamar así, una popó, de un medio de cultura pop, que está basado en blockchain. Entonces, vende NFTs de su mascota y a partir de esto financia su newsletter que básicamente va de cultura pop, de estar hablando de Hollywood, de estar hablando del arte, de estar hablando de cine, pero está dentro de blockchain y ha ido construyendo su comunidad a partir de eso. Ya les decía, nos puede o no interesar la Web3, pero que tiene herramientas que necesitamos para construir los nuevos medios, esa es una realidad. Si seguimos aferrados a lo de estar dependiendo de una tecnológica y del alcance que nos puedan dar, no nos vamos a mover de lugar. En realidad no nos vamos a mover de lugar. Tenemos The Gimmicks. The Gimmicks es la productora de Mila Kunis, que también genera una dinámica en la que pone a la venta una colección de NFTs. ¿Para qué? Para que la gente pueda licenciar estos personajes, pueda estarlos utilizando, los que adquiera, pero también para que puedan votar en los finales de las historias que quieren que salgan en televisión y para que incluso puedan postular sus propios desarrollos de episodios para convertirlos en realidad. A eso es a lo que yo le llamo co-crear, a eso es a lo que yo le llamo pertenecer. En resumen,
Los medios tienen que replantearse cómo se relacionan con el talento creativo. No pueden seguir tratando a los más grandes talentos como simples empleados, porque esa dinámica de decir las personas se van, las instituciones son las que permanecen, no va más. Se tiene que replantear esto y es algo que involucra al área legal, es algo que involucra al área creativa y es algo que implica reconocer que el trabajo periodístico no es maquila, que el trabajo periodístico es obra intelectual. Bueno, pues tenemos que trabajar sobre ello, pero es un cambio cultural muy grande. Los medios deben dejar de verse como empleadores para convertirse en facilitadores, porque si no, pues los documentales van a ir a vender los directos los periodistas a las plataformas de streaming sin pasar por los medios de comunicación, que es lo que hoy ha ocurrido. Si una persona tiene una idea de un podcast poderosa, antes se lo va a vender a Spotify que a un medio de comunicación. No lo vamos a poder impedir. Tenemos que encontrar cómo el talento puede volver a estar interesado en los medios de comunicación, entendiendo que a su modo las plataformas tecnológicas hacen también las veces de medio de comunicación. La era de informar a una audiencia que se limita a escuchar está acabada. Es la era de conversar, escuchar y co-crear. No podemos pretender construir relaciones humanas sólidas y duraderas si lo único que hacemos es tirar 100 notas al día sin tomarnos el tiempo de auténticamente platicar con la audiencia. Los medios tienen que estar listos para acompañar a sus comunidades a partir de los efectos del periodismo accionable. ¿A qué me refiero con periodismo accionable? A las historias que provocan en un sector determinado algún tipo de reacción. Puede ser una reacción emocional, pero también puede ser una reacción de negocios, puede ser una reacción a nivel conciencia, puede ser una reacción de decir, ¿sabes qué? Que yo voy a creer en esto, yo voy a creer en esto. Tenemos que reconocer nuestra influencia y muchas veces desarrollar los servicios y productos para esos accionables que nosotros estamos generando. Ahí hay futuro. Como en toda relación, la transparencia es clave. El tema es que ya perdimos esa confianza, nos toca recuperarlo. Por tanto, no se trata de hablar de la Web3, se trata de hablar de cómo construir los nuevos medios para los nuevos tiempos. Dicho eso, aquí pueden descargar el ebook que publicamos con una revisión sobre la industria de los medios en torno a la Web3 y conocer los distintos casos. Esta publicación la hicimos en conjunto con Lumo Media Lab, es el Media Lab de Caracol Televisión, en el que tiene 3 pilares: el metaverso, la inteligencia artificial y la Web3. Como ya les decía, hoy el gran foco es la inteligencia artificial, pero vale mucho la pena evaluar qué es lo que pasa con la Web3 por sus postulados. Al final yo no sé si las formas que propone son las que se van a quedar, pero lo que sí me queda claro es que muchos de los pensadores, de los arquitectos de la Web3 sí que se dieron cuenta de muchos de los dolores que tenemos. Dolores que no se van a curar simplemente optimizando nuestros contenidos para el buscador de Google. Lo que tenemos que hacer es curar las relaciones con los seres humanos. Aquí está también el anuncio de mi libro, ese lo pueden buscar en Amazon, no está tan complicado. Mauricio Cabrera, Panmedials, los medios de la pandemia. Ahí analizo qué fue lo que a mi juicio terminó enfermando a la industria y aquí mis datos de contacto. Ricardo, muchas gracias. Gracias a todos. Buenas, soy Manuel Aguilera de Americano Media. Hace tiempo que te sigo y recibo tu newsletter y me alegra ponerte cara por fin. Has tocado un tema que llevo dándole vueltas mucho tiempo y me parece apasionante, que es el de los Ibais, ¿no? El divorcio que hay entre los Ibais y los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Yo creo que lo has contado muy bien. La pregunta sería,
O sea, mi tesis es que los medios necesitamos muchos Ibais, en deporte, en política, necesitamos gente con mucho seguimiento. Hace años, el que era director del país.com dijo en un evento como este algo que trajo mucha cola, que fue: yo ya no miro el currículum de la gente que me llega, sino miro sus seguidores en Twitter. Y eso creó un gran escándalo, pero bueno, no iba muy desencaminado. Entonces, bueno, la pregunta es, yo creo que totalmente hay que traer esa gente que no ha querido estar o no ha estado en los grandes medios, como Ibai en deporte y habrá otros en política. El tema es si a ellos les va a interesar, ¿no? Porque yo, creando un medio nuevo, lo quiero. De hecho, en Americano Media, de las pocas cosas o de las cosas que hemos hecho bien fue traer 3 personas que individualmente muy políticas, muy fuertes en Twitter. Las contratamos para la parte digital y en pocas semanas pasamos de 3.000 a 105.000 seguidores en Twitter, gracias a la potencia que tenían los 3. Pero, insisto, a los Ibais del mundo les va a interesar estar con los medios, digamos, convencionales o tradicionales. A ver, bueno, primero gracias por leerme y por los comentarios. Yo creo que a los Ibais ya consolidados, a DJ y Mario, va a ser muy difícil que un medio hoy les pueda ofrecer algo, sin duda. Lo que sí creo es que los medios pueden empezar a tener una naturaleza colectiva un poco más marcada, mucho más trabajada, para poder entonces encontrar estos puntos de acuerdo. En cierto modo, la Kings League lo termina logrando. La Kings League logra ser un ente, una organización que reúne a 12 creadores en torno a un torneo, a un producto particular. ¿Cómo lo pueden lograr los medios de comunicación? Eso está por verse. Pero lo que sí considero es que desde los medios mismos debe haber, con la gente a la que vayan contratando, una relación ganar-ganar, una relación variable muy clara, que permita que estos talentos empiecen a desarrollarse en ese medio y que al ir ganando dinero no digan, ¿sabes qué? Que yo me voy. Y otra necesidad que sí veo desde el lado de los creadores es que tarde o temprano, yo te lo digo porque, a ver, no soy el macrocreador, pero simplemente estar en TikTok es algo que me representa tiempo. Y en algún punto los creadores, por más dinero que ganen, dirán, bueno, ya no quiero ser yo el que tiene que salir a cuadro, quiero tener organizaciones. Entonces, una de mis esperanzas es que esos creadores empiecen a desarrollar nuevos modelos de medios de comunicación en los que podamos estar. Pero claramente no serán tanto medios basados en texto, que ese es otro elemento transformacional, ¿no? ESPN podrá ser muy respetado en tele y en su sitio de internet, pero no es respetado en el video digital, conversacional, interactivo, de gamers. Es ese el espacio, desde mi punto de vista. Es que, apuntando una cosa más, no solo nos abandonan esos creadores, sino que nos abandonan los personajes. Messi se va con Ibai, pero por saltar a la política, cuando viene aquí Trump en la última campaña, viene a Miami, no se va a Univision, no se va a Telemundo, no se va a CBS, se va con Alex Otaola, que es un influencer cubano que se conectan miles de personas a diario. Y en España, en la actual campaña electoral, la entrevista que ha hecho Pedro Sánchez con La Pija y el Kinky, que son 2 personajes que hacen un podcast, pues deja fuera a los medios de comunicación. Entonces, si se nos van los personajes, ya eso es tremendo, ¿no? Sí, ahora, por ejemplo, la selección mexicana también aplicó la estrategia del presidente mexicano, gana la Copa Oro y sale con un video criticando a los medios que lo habían venido cuestionando, ¿no? Diciendo, nosotros somos esto. Ese es el problema, que la comunicación directa está acabando con los intermediarios, los medios de comunicación, y pues ahora la fuente no se siente obligada a ir a espacios incómodos porque dice, yo tengo mis redes, si es que me quiero exponer a algo, me voy a exponer con gente que me va a tratar bien en el ámbito del entretenimiento. En deportes eso está pasando, o está pasando el caso de los deportistas, que son ellos mismos los que dirigen sus documentales y entonces pues tienes una visión de su vida y de su trayectoria totalmente matizada por lo que ellos quieren contar, ¿no? Entonces, sí, sin duda es el punto. ¿En qué nos hemos equivocado los medios? Desde mi punto de vista, en erigirnos como jueces. Es cierto que a veces nos pasamos de violentos, por ejemplo, en deporte, en política lo puedo entender perfectamente, pero en deporte, pues muchas veces sí los tratamos como lo peor del mundo en algo que al final es entretenimiento. ¿Y cuál es la respuesta de ellos? Pues decir,
ya no gano nada estando contigo, más bien me estoy exponiendo a algo, ¿no? Entonces es delicado, sin duda. Gracias. Muchísimas gracias, Maca. Gracias por desafiarnos. Les dije que nos iba a desafiar. Dormir tranquilos, no vamos a dormir. Y eso de que te hemos puesto de última para penalizarte era todo lo contrario. La idea siempre es poner la cereza sobre la torta y tener una buena conversación que nos despierte cierta pasión para seguir conversando de esta profesión que a todos nos apasiona. Así que muchísimas gracias, Maca, muchísimas gracias. Y ahora tengo 2 anuncios. Ahora ya nos vamos, yo sé que todos tienen cara de cerveza, de un poquito de todo, ya les veo. Y a tomar un poco de calorcito en la piscina. Ahora vamos a pasar directamente acá en mi casa, en la piscina. Van a ver que es un poco grande. Pero primero que quiero agradecerle a la empresa Charbit, que nos está acompañando, nos estuvo acompañando por el cóctel de esta tarde, así que muchísimas gracias. La noticia buenísima, o empiezo por la mala. La mala es que mañana empezamos a las 8:30 de la mañana. Esto muy a pedido de 3 editoras. Así que vamos a ver por el tema de género. Pero ellas nos hacen levantar temprano. Va a ser mañana Ana María Reyes, Andrea Miranda y Candela Martín de Caviedes. Vamos a tener un panel con ellas. Así que la mala noticia es que vamos a estar muy temprano, la buena noticia es que vamos a estar con ellos. Pero ahí, a partir de las 8:30 a 8:35, en ese lapso de 5 minutos, viene el sorteo del auto. Así que quiero que, por favor, estén presentes porque a las 8:26 cerramos la urna y se da vuelta el bolillero. Así que muchísimas gracias. Creo que ha sido un día muy fructífero para todos. Disfruten el cóctel y mañana nos vemos a las 8:30.